Es martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido doctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Querido Joaquín, muy bien. Qué alegría verte. Feliz de estar aquí nuevamente contigo. Bien, ¿y hoy? Hoy, Joaquín, vamos a hablar de cómo atenuar, cómo atajar lo que para mí es una de las grandes paradojas del mundo actual. ¿Cuál? La paradoja, Joaquín, de que en el momento que más protegemos a nuestros hijos, que están en muchos documentos más estabilizados sus derechos, en el momento en que estamos más pendientes de su salud, en el que los papás están más pendientes del colegio que otras generaciones, aparentemente, es cuando están más expuestos que nunca, es cuando están más vulnerables que nunca, porque llegan a su habitación y están frente a una pantalla, Joaquín, y pueden perfectamente tener contacto con quien sea en el mundo. Tú los cuidas, yo iba todavía de niño a los parques, hoy es difícil llevar a un niño a un parque en este país, los llevas a un mall, los tienes cuidados en un salón de fiestas dentro del propio colegio, pero no te das cuenta de la cantidad de información, de personas, de contactos, de mundo que no conocemos que llega a nuestros hijos por ahí. Y no nos hemos dado cuenta también, Joaquín, que a nosotros nos pasa algo similar. Hoy estamos más expuestos que nunca al entorno, a un entorno que nos ofrece comentarios de una circunstancia negativa hacia el futuro, en el que tenemos un ambiente violento en las redes sociales, en el que muchas veces nos hemos vuelto parte de un entramado en el que nosotros participamos de alguna manera, que nos termina haciendo un gran daño. Las cifras son impresionantes, Joaquín. A ver. Fíjate nada más, en México el 35% de los adolescentes reportan síntomas de depresión relacionados con las redes sociales. O sea, ¿Cuántos? 35%. Uno de cada 3 adolescentes reporta depresión por uso de redes sociales. Pero el tema, esto es un estudio de la UNAM, pero el 40% siente presión por su apariencia física, porque ven los modelos de los influencers. Entonces, de repente se ven reflejados en Instagram, quisieran ser como alguien de Instagram, no lo consiguen y esa comparación les hace muchísimo daño. Otros datos en el mundo, fíjate, en un estudio en el Reino Unido, jóvenes que vean las redes sociales más de 3 veces al día, predice que van a tener mala salud mental al llegar a la juventud. Cuando ven más de una vez, cuando son más de 3 veces que están pegados a las redes sociales al día. Están pegados permanentemente, Sí, ¿no? es la gran mayoría. Otro dato que me llamó la atención, ya adultos jóvenes que usan redes sociales en Estados Unidos tienen 3 veces, estudio de la Universidad de Utah, 3 veces más probabilidades de sufrir depresión los que están con redes sociales, y ya hablamos ya no de niños, sino de adultos. La que a mí me provocó, Joaquín, un sentimiento de mucha preocupación fue en Estados Unidos. El 40% de los estudiantes de secundaria ha padecido tristeza o desesperanza persistente en el último año. Secundaria. Desesperanza o tristeza persistente en el último año. Cuando te encuentras con eso, te das cuenta que hemos cambiado un mundo para el que no estábamos preparados. Un mundo que nos ha llenado de cosas muy interesantes, porque las redes sociales, la tecnología nos dan unas posibilidades enormes, pero que está teniendo unos costos humanos muy grandes. Y por eso hoy, Joaquín, yo quisiera hablarte de cómo blindar nuestro interior. Cómo ante toda esa circunstancia que estamos viviendo, cómo nos podemos manejar nosotros y cómo manejar la situación de nuestros hijos ante esta cuestión. La primera, bueno, algunas acciones inmediatas, así consejos que podríamos dar, pues desde luego hay que darles una educación digital y emocional a los jóvenes, cómo usar las redes, cómo manejarse emocionalmente en las redes. Pero si los padres no saben cómo, claro, ¿cómo les van a enseñar? Bueno, ese es el círculo vicioso en el que nos encontramos. Ese es un círculo vicioso, Joaquín, que yo te diría que hoy crece de forma exponencial. Muchos padres de niños chicos hoy, pues son padres de edad millennial, y los millennial ya se encuentran en esa situación de no saber manejar las redes sociales, en porcentajes muy altos. Desde luego tener accesos a servicios de salud mental, buscar actividades extratecnológicas, pero más allá de todo, Joaquín, el tema de fondo, blindar nuestro interior. Y yo esto quisiera hoy transmitirlo y aprovechar algún otro programa para volver a hablar de este tema. Sí. ¿Qué significa esto de blindar nuestro interior? Porque a veces
se puede ver como ponernos una capa. No, no es una coraza, no es una capa impenetrable. Es un diseño de defensas interiores que permitan de alguna manera mantener nuestra integridad personal. Esas, Joaquín, yo te diría que son defensas que no es que sean rígidas, son defensas que permiten tener una ética de la atención. ¿A qué le presto oído? ¿Qué lenguaje interno me reproduzco a mí? ¿Qué hábitos cultivo? Y este blindaje incluye 3 capas muy importantes que todas las personas tendríamos que cuidar. Una primera capa es el sentido. ¿Tienes claridad del sentido de tu vida, de tu propósito? ¿Un para qué? Porque muchas veces estamos en las redes sociales perdiendo el tiempo, procrastinando. Estamos en las redes sociales simplemente con el scroll. ¿Tienes un sentido de las cosas? Porque solamente teniendo un sentido tendrás un orden en la vida. Una segunda capa es tener hábitos, Joaquín, tener una disciplina, tener espacios de descanso, espacios sin distracciones, bloques completos de trabajo sin distraerte con las redes sociales. Esa es una forma. Y la tercera capa es fomentar vivir en comunidad, familiar, con tus amigos, profundizar tus relaciones, Joaquín. Blindar nuestro interior nos permite tener una relación madura contra la adversidad, nos permite encontrar sentido a veces dentro de la depresión, nos permite de alguna manera no tanto no tener dolor, sino tener la capacidad de atravesarlo con dignidad, de atravesarlo con criterio. Es, yo te diría, una especie de ingeniería de lo invisible. Y quiero cerrar este tema con una frase que es de Viktor Frankl, el fundador de la Escuela de la Logoterapia, que decía: al hombre se le puede arrebatar todo salvo una cosa, la última de las libertades humanas, la elección de la actitud personal ante un conjunto de circunstancias para decidir su propio camino. Ese es nuestro blindaje interior, Joaquín. Y hoy estamos obligados. Antes nos lo daba la familia, antes lo teníamos en la escuela, nos lo daba el conjunto social. Hoy ya no existe. Hoy estamos más expuestos que nunca. Necesitamos blindarnos interiormente, Joaquín. Pues gracias, querido José Antonio. Y nos vemos el viernes. Con lo que no nos han enseñado en la escuela, Joaquín. Gracias, querido. El doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE.